La Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre es un basílica menor, y templo expiatorio y santuario de adoración eucarística, situado en la colina de Montmartre, en Clignancourt, 18 distrito de París. Su construcción fue decidida por la Asamblea Nacional en 1873, como un edificio religioso a perpetuidad en homenaje a la memoria de los numerosos ciudadanos franceses que habían perdido la vida durante la Guerra Franco-Prusiana, pero sus promotores fueron acusados desde sus inicios de levantarlo también para expiar los pecados de la Comuna de París. Se organizó un concurso para elegir el arquitecto que la diseñaría, fue el arquitecto Paul Abadie quien ganó el concurso para su construcción. La primera piedra se colocó en 1875, y aunque se completó en 1914, no se consagró hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1919. La iglesia fue construida con fondos procedentes exclusivamente de una suscripción popular, en la actualidad es uno de los monumentos más visitados de la Ville Lumière. Historia. Montmartre, colina sagrada. Durante mucho tiempo Montmartre ha sido un lugar de culto, primero fue un sitio druida, de paganismo galo, y luego se construyeron templos galorromanos en honor a Mercurio, y probablemente a Marte, luego en siglo III, luego del martirio de Saint-Denis, se construye la cripta del martirio de Saint-Denis. En siglo VII se construye la iglesia de Saint-Pierre de Montmartre, una de las más antiguas de París, para la abadía real de Montmartre, por el rey Luis VI, y su esposa Adelaida de Saboya. La basílica. En el contexto de 1870 durante la Guerra Franco-Prusiana, y el enfoque de los SRS. Alexandre Le Gentil y Hubert Raoult de Fleury espiritual, prometen construir una iglesia consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, en reparación, es decir, en penitencia por las infidelidades y los pecados cometidos, porque para ellos, las desgracias de Francia provienen de causas espirituales más que políticas. En una carta dirigida a los sacerdotes de su obispado de Nantes el 4 de septiembre de 1870, el día de la declaración de la Tercera República, el arzobispo Félix Fournier atribuye la derrota de Francia en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 al castigo divino después de un siglo de decadencia moral, desde la Revolución de 1789. En noviembre de 1870, M. Beluce, miembro del Consejo General de las Conferencias de Saint-Vincent de Paul en Lyon, escribió a Adolphe Baudon 1819 a 1888, presidente general de estas conferencias, para informarle sobre el voto de los lyonnais y sugerir un voto similar para París. Este último propuso una campaña al Universo, el diario de Louis Vuillet, 1813 a 1883, que a partir del 13 de diciembre lanzó la sugerencia de una construcción en la colina de Montmartre. A principios de diciembre, el Sr. Baudon, a su vez, le escribió a su brazo derecho Alexandre Félix Le Gentil, 1821 a 1889, miembro del Consejo General de esta misma sociedad, y se refugió en Poitiers debido a la guerra, para presentarle la idea, proponiendo que la nueva iglesia se dedique a la Virgen. Este último acogió con entusiasmo la propuesta, pero sugirió a su presidente que el santuario se dedique al Sagrado Corazón. Estos últimos, así como los otros miembros del Consejo General de la Sociedad de Saint-Vincent de Paul, se mostraron reacios a cambiar este término, temiendo que la devoción al Sagrado Corazón aún no estuviera lo suficientemente extendida. Hábitos de piedad de los franceses, es difícil recaudar los fondos necesarios para la construcción de este nuevo santuario. El 8 de diciembre de 1870, Alexandre Félix Le Gentil, quien mientras tanto se dio cuenta del folleto del padre de Boylesve, informó a este último de la carta recibida recientemente. Esta carta fue capaz de inspirar un deseo hecho en diciembre del mismo año por el filántropo Alexandre Le Gentil frente a su confesor, el padre Gust Bargen, en la capilla del Colegio Saint-Joseph en Poitiers, del cual este último era el rector. Una urna en una columna en la parte inferior de la capilla de los muertos en la cripta nos recordó que este deseo fue el origen de la construcción de la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre. Alexandre Le Gentil escribió en enero de 1871 este voto personal. A finales de 1872, el cardenal Guibert, arzobispo de París, aprueba este deseo y elige Montmartre. A finales de 1873, se obtuvo una ley de la Asamblea Nacional que declaraba la basílica de utilidad pública, permitiendo así que el terreno se utilizara para la construcción de una iglesia. En ese momento,
La construcción de una basílica dedicada al corazón de Cristo contrasta con la serie de basílicas dedicadas a María construidas durante el mismo periodo: Lourdes, Notre-Dame de Fourvière en Lyon, Notre-Dame de la Garde en Marsella, etc. Las obras se financian mediante colecciones de donaciones en toda Francia, a menudo ofrendas modestas, cuyos nombres de donantes están tallados en piedra. El 16 de junio de 1875, el arzobispo de París, Cardenal Guibert, colocó la primera piedra de la basílica, mármol rosa de Beauvais, no lejos del antiguo molino Guelet, de ahí el apodo dado a la basílica por la gente de Montmartre, Notre-Dame de la Guelet. El trabajo está a cargo de la Congregación Oblata de Marie Immaculée. Destruida en 1874, la torre Solferino estaba en la ubicación aproximada actual de la basílica. Se necesitaron meses para consolidar los cimientos, las galerías subterráneas y el colapso de la tierra requirieron la construcción de 83 pozos con una profundidad de 33 metros. Rellenos de hormigón y conectados por arcos, que actúan como pilares que buscan la capa sólida debajo de la arcilla. El 3 de marzo de 1876, el arzobispo de París inauguró una capilla temporal junto a las obras. En 1878 comenzó la construcción de la cripta y en 1881 la de la basílica. El interior de la nave se inauguró el 5 de junio de 1891. La Tercera República, fundamentalmente anticlerical, quiso quitarle a la Iglesia el disfrute de la basílica y transformarla en una casa popular o en un teatro. En aras del apaciguamiento, el gobierno de Clemenceau aprobó la ley del 13 de abril de 1908 que puso fin al secuestro del Sacré-Cœur, que se convirtió en propiedad de la ciudad de París y no pudo ser abandonado, excepto bajo la nueva Ley 33. Rauline y Magné mantienen el plan original de Abadie pero agregan elementos neorrenacentistas, formas de ventanas semicirculares, cúpulas delgadas. Mientras que Abadie planeó cúpulas hemisféricas romana-bizantinas, Magné las reemplazó con cúpulas alargadas del neorrenacimiento, que les dieron una forma ovalada. Este cambio en el mensaje arquitectónico original apunta a corregir la distorsión óptica que sienten los peregrinos en la plaza de la iglesia. Las cúpulas carecen de altura, por lo que el impulso hacia el cielo desaparece, oculto por los cimientos del santuario. Las vidrieras instaladas entre 1903 y 1920 fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial y reemplazadas por vidrieras contemporáneas. El campanario, torre de la linterna que, con la cruz que lo domina, tiene 91 metros de altura, se completó en 1912, pero no fue hasta 1914 que se completó toda la fachada. La consagración de la iglesia y su elevación a la dignidad de una basílica menor, inicialmente planificada para el 17 de octubre de 1914, se pospuso debido a la entrada en guerra, pero tiene lugar el 16 de octubre de 1919, celebrado por el cardenal Vico, en presencia del cardenal Amete, arzobispo de París, y muchos obispos, dignatarios eclesiásticos, miembros del clero, figuras civiles y fieles simples. El edificio se completó oficialmente en 1923 con el acabado de la decoración interior, en particular los mosaicos del ábside. La década de 1930 vio el comienzo de la construcción de anexos, sacristías, oficinas y dormitorios para acomodar a los peregrinos. El edificio no se completó definitivamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuyo bombardeo destruyó las vidrieras. En total, el programa costó 6 veces más de lo esperado y duró más de medio siglo. Arquitectura. La planta del edificio está más central que basilical. Tiene forma de cruz griega, adornada con 4 cúpulas. El domo central, de 80 metros de altura, está tocado por una linterna, formada por una columnata. En el ábside, una inmensa torre cuadrada hace las veces de campanario que guarda, entre otras, la Savoyarde, una campana de 3 metros de diámetro y de 18.550 kilogramos de peso, ofrecida por la diócesis de Chambéry. La cripta posee la misma disposición que la iglesia, y es una de las curiosidades de la basílica. La arquitectura se inspira en la arquitectura romana y bizantina e influyó en otros edificios religiosos del siglo XX, como la Basílica de Santa Teresa de Lisieux. Es posible acceder a la basílica tomando el funicular de Montmartre. ¿Quieres estar al día sobre las nuevas audioguías que publiquemos? Pues no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanilla, y si te gusta este contenido dale un like. Escríbenos en los comentarios las próximas audioguías que te gustaría que hiciéramos.
Esta audioguía la tienes gratis en el enlace que aparece en pantalla y en los comentarios. En unos días estará disponible también para descargar desde Google Play.